Gloria a Dios, estamos. Que Dios bendiga a la novia del Cordero, que Dios bendiga a todo su pueblo, porque ya por la palabra estamos bendecidos. Hoy damos gracias a Dios que podemos estar reunidos a pesar de las temperaturas altas. Estamos aquí reunidos para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y también bendecimos a todas las familias que nos siguen a través de las redes, impartiendo la palabra de bendición. Hoy el tema que vamos a llevar en los próximos minutos lo he titulado libación. El tema que hoy vamos a llevar en los próximos minutos, el título es libación. ¿Cómo se define libación? ¿Qué quiere decir libación? Libación es ofrenda, especialmente en líquidos, es acción de derramar líquidos como aceite, agua o vino, en honor a quién, alguna divinidad. Esa es la definición de libación bíblicamente, pero hay otra definición de libación. Ritos paganos que se derraman líquidos en el suelo. Lo he dicho bíblicamente, pero también lo vemos en otra versión, que son ritos paganos que se derraman líquidos en el suelo. Y hoy Dios, a través del poder del Espíritu Santo, nos va a traer a la luz qué es una ofrenda en acción de derramar. Nosotros podemos ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está la ley de Moisés, la ley mosaica. En el Nuevo Testamento la dispensación de la gracia. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y el Redentor. Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Qué nos enseña Hebreos capítulo 9, verso 22, versión Reina Valera? Y según la ley, casi toda la purificación en sangre era con derramamiento de sangre. Si no, no había perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, 22. Ahí estamos. Hebreos 9. Y según la ley de qué? De Moisés. A Moisés se le entregó la ley, las 10 tablas, los 10 mandamientos, perdón. En ese tiempo, para purificar los pecados, ¿qué se hacía? Con sangre. ¿Pero qué tenía que la sangre? Derramarse. ¿Qué dijimos que era libación? Ofrenda sacrificada especialmente en líquidos, acción de derramar. Es una ofrenda que no es por goteo, es una ofrenda total, la que hoy vamos a estudiar. Cuando nosotros nos presentamos a Dios, es una ofrenda total, y el modelo, el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Mateo capítulo 28, verso 27 al 29. ¿Pueden verlo? Mateo, 26, 28. Mateo capítulo 26, 28. Y dice la palabra del Señor que Jesús, reunido con sus discípulos, levanta
libación, libación. Ahora nosotros podemos ver que se levanta un nuevo pacto, se levanta Jesucristo a presentar un nuevo pacto. Toda la escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñarme, para corregirme, para redarguirme. ¿Y para qué? Para hacerme un hombre y una mujer justa. Eso es la escritura. Toda la escritura es útil. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es útil para nosotros. Jesús dijo, no podemos quedarnos en la ley de Moisés, porque eso no es por amor. La ley de Moisés decía, ojo por ojo, diente por diente. La gracia de mi Señor Jesucristo dice que si te golpean una mejilla, debes ponerlas la otra mejilla. Ahora, voy a dar dos ejemplos, iglesia, de lo que es libación, de lo que es una ofrenda total. Dios en estos tiempos demanda una ofrenda total de su iglesia. ¿Para qué? Para el servicio de su obra. Hemos sido llamados, hemos sido formados, creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Que me hizo a imagen y semejanza de Él. Y muchas cosas más Él nos ha dado de Él. ¿Cuál es su esencia que hoy mora en nosotros? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu, el guía, el que nos direcciona, el que nos consuela. Dos ejemplos. Voy a presentar en esta enseñanza a dos personajes no calificados. No calificados. Uno de ellos, Jacob, y otro de ellos, la mujer de Betania, la que llevó el frasco de alabastro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Cuando hablamos de derramar, ¿qué significa? Ofrenda total, libación. Vamos a ver Génesis capítulo 35, versículo 14 y verso 15. Pueden leer Génesis 35, 15, 14. Dice que Jacob eligió una señal donde había hablado con él. ¿Con quién? Con Dios. Y esa señal era de piedra. Y derramó, ¿qué? Léanlo, libación. ¿Qué derramó Jacob? Libación sobre esa piedra. ¿Y cuál era la libación? Echó aceite sobre la piedra. ¿Qué es libación? Derramamiento de líquidos. ¿Qué derramó Jacob? Aceite sobre la piedra. Y en el verso 15 Jacob dijo, por cuanto Dios ha hablado conmigo en este lugar se llamará Betel. Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Voy a parafrasear el libro de Génesis 28, del 10 hasta el 19, para poder narrarle y hablarle de este personaje llamado Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era hijo de Isaac y Rebeca. Jacob era un hombre que dicen muchos teólogos que le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, Esaú le vendió la primogenitura. Se la vendió. Se la vendió. Ahora, desde el vientre de Rebeca, desde el vientre de la madre de Jacob, ya había un pleito. Dos naciones divididas. Rebeca se sentía muy mal con los dolores de sus preñeces y fue y consultó a Jehová Dios, adolorida y enojada. Y Dios le dijo, dos naciones hay en tu vientre. El hijo mayor servirá al menor. ¿Quién nació primero? Esaú. Y Jacob se prendió del calcañar de su hermano y nació Jacob. ¿Qué significa el nombre Jacob? Tramposo, usurpador y traicionero. Pero Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente imperfecta, gente con avería, para Él transformarlo con el poder de su palabra. Nosotros vemos en esta libación que presenta Jacob, dice
lo de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque la mamá hizo un plan con Jacob. Preséntate a tu papá y hazte pasar por Esaú para que tu padre te dé toda la bendición. Dios ya había dicho antes de que Rebeca y Jacob armaran un plan. Dios ya había dicho: desde tu vientre hay dos naciones divididas. Hermanos, se van a disgustar. Jacob recibió la bendición. Cuando Esaú se presenta a su padre y dice: papá, dame la bendición, el papá ya estaba perdiendo la vista. Hijo, pero ya le di la bendición. No, se la daba a mi hermano Jacob. Esaú salió para derribar, para matar a su hermano Jacob. Entonces empezó a oír. Miren lo amoroso que es Dios. Hoy Dios le habla al pecador, hoy Dios le habla al hijo, hoy Dios le habla al perdido. Y él iba huyendo de su amado hermano Esaú y se sintió muy cansado. Estaba cargado, cansado, quizás adolorido por lo que le había hecho a su hermano. Y cogió una de las piedras y la puso en su cabecera y se quedó dormido. Pero a lo que durmió tuvo un sueño. Y vio en ese sueño que una escalera encalló en la tierra. La conexión de Dios con la tierra lo pudo ver Jacob en un sueño. Ojo, que no todos los sueños son de Dios. Ojo, todos los sueños no son de Dios. Hay sueños de Dios, sueños del subconsciente y sueños del enemigo. Y siempre digo, los sueños del enemigo y los sueños naturales del hombre, no le busques interpretación. No. Entonces, que este hombre llamado Jacob tuvo un sueño y dice que veía que ángeles ascendían y descendían. Y Jacob observó que en lo alto estaba papá Dios, estaba Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, de Isaac, y yo te voy a dar esta tierra donde tú te has quedado dormido. Yo te la voy a dar por herencia a ti y a toda tu descendencia, y te bendeciré y te haré volver en paz a la casa de tu familia, porque él se iba huyendo por la maldad que le había hecho Esaú. Cuando despertó Jacob de ese sueño, dijo: verdaderamente que Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Cuando estamos desconectados de Dios, no sabemos que Dios nos está hablando. Amén. Que ese lugar donde Dios nos ha puesto es porque quiere darnos una revelación. Él recibió una revelación por medio de un sueño. Y entonces, que a través de esa conexión despertó y dijo: ay, verdaderamente, cogió la piedra y dijo: y esta será por señal que aquí será casa de Dios, porque Dios aquí me ha hablado. Y virtió y derramó libación, aceite sobre la piedra. Pero no se quedó en esto. Y dijo Jacob: hice un voto. Y dijo: si Jehová me ayudara en el camino, me diera pan, me diera vestido y me regresara en paz, entonces yo le daré los diezmos de todo lo que yo gane. Amén. Los diezmos y los sueños son por revelación del poder del Espíritu Santo. Hay gente que no le gusta diezmar, que no le gusta dar, porque no ha recibido todavía la revelación. Este hombre, ahora, muchos dicen: los diezmos del Antiguo Testamento. Cuando Jacob levanta la piedra, no voy a predicar de diezmos, pero cuando él levanta la piedra y derrama libación, derrama aceite sobre la piedra, él hace un voto. Y todavía no estaba la ley de Moisés. No estaba. Porque de Jacob nacieron las 12 tribus. Y una de las tribus fue la tribu de Leví. ¿Y Moisés de qué tribu viene? De la tribu de Leví. Todavía no había nacido Moisés. Todavía no había el antiguo pacto. Entonces él dice: yo haré un voto si Jehová me ayuda. Pero Jehová ya le había dicho en el sueño: yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Pero a veces nosotros, que Dios nos perdone, voy a ir. Y el enfoque de esto es
lo que derramamos nosotros ante Dios. ¿Qué ofrecemos ante Dios? La piedra que representa en la Biblia. Cristo, la piedra angular, la piedra viva, que desecharon ¿quién? Los edificadores. Eso es. Cuando Jacob levanta la piedra, que estaba representando a Cristo. La piedra no era un acto profético, era un acto físico. Porque yo toco la piedra, es algo físico, un elemento físico. Luego, ¿por qué derramó aceite Jacob y no derramó agua? Y no derramó fruto de la vid, y no derramó otro líquido. ¿Por qué el aceite? ¿Qué representa el aceite en la Biblia para la iglesia? El aceite en las Sagradas Escrituras es representado como la unción, el poder del Espíritu Santo. Pero para que la iglesia, los hijos de Dios, andemos, nos conduzcamos, caminemos en unción, primero que tiene que haber una intimidad, una relación, una comunión con el Altísimo. Ya tenemos al Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo nosotros no lo conectamos con el cielo, no vamos a ser llenos de la unción. ¿Para qué me ha sido dada la unción? Para santificarme, para purificarme. Isaías 61 dice que con la unción nosotros vamos a ir ¿a qué? A predicar las buenas nuevas. La unción nos lleva a predicar, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle apertura a los presos, a los que están cautivos, sean libres, porque la unción pudre el yugo. El aceite que representa la unción, la presencia de Dios, la Shekinah, y lo vuelvo a repetir, que para tener la unción, la presencia de Dios, primero el humano, el creyente, el Hijo de Dios, el que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, tiene que estar en una búsqueda total. En una búsqueda total. Yo no me hago una mujer ungida por cargar la Biblia aquí. Soy ungida cuando lo practico. Cuando se practica. Puedo saberme todos los textos bíblicos, que eso es bueno, porque llegará el momento que esto no lo tenemos, pero tenemos que vivirlo y practicarlo. Si no, no hay unción. No hay unción, no hay. Y cuando no hay unción, hay lámparas apagadas. Nosotros vemos Mateo capítulo 25, verso 1, hasta los versos correspondientes. Vamos a ver esto que todos lo sabemos, las 10 vírgenes. Dice que el cielo es semejante a las 10 vírgenes. Cuando habla de 10 vírgenes, vemos aquí división. Así que, iglesia, no te entristezcas si tú estás congregando y nadie camina con la unción como tú caminas. No te entristezcas. Dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Sinónimo de prudentes, responsables, previsoras, sabias. Sinónimo de insensatas, irresponsables, ligeras, necias, etc. Eso es. Entonces, las 10 esperaban aquí al esposo. La iglesia, nosotros, ¿a quién estamos esperando? Al amado, al esposo, a Jesús, a que venga a recoger a su iglesia. Dice que las vírgenes prudentes, ¿qué tenían en sus lámparas? ¿Qué tenían? Aceite. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué libación hizo Jacob? Derramó sobre la piedra aceite. Pero no cualquier aceite. Éxodo 27:20, ¿qué nos enseña? Éxodo 27:20. Dice que Jehová le habló a Moisés y le dijo: dile a los hijos de Israel que me traigan aceite puro de oliva, machacado para el alumbrado, para que ardan las lámparas continuamente, para que la iglesia, los hijos de Dios, presenten
llevaban el aceite en donde en sus lámparas. Y se escucha, viene el esposo. Y las necias, las irresponsables, las ligeras, dice que no tenían aceite en sus lámparas. Y le dice, dame de tu aceite. Pero las prudentes, las sabias, dicen, ve a comprar tu el aceite. ¿Esto se compra? ¿La unción se compra? No, pero se paga un precio para tener la unción. ¿Cuál es el precio que pago para tener la unción? Tener una relación con mi amigo el Espíritu Santo, despojarme de los deseos de la carne, poder vencer cada día y perdonar y matar nuestro ego, nuestro yo. Amén. Lámparas apagadas no tenían. Miren, iglesia, Dios representa su venida como las vírgenes prudentes, insensatas. Cuando llega, las 10 estaban dormidas, porque todos tenemos que dormir, pero bien el esposo se despertaron. Salen a comprar el aceite. Mientras van a comprar el aceite, las puertas se abren y las vírgenes prudentes se van con el esposo, se van con el amado, se van con la rosa de Sarón y el lirio de los valles, y llegan corriendo las necias, las insensatas, las irresponsables. Señor, abre la puerta, abre, aquí traemos No, yo no las conozco. No las conozco porque ustedes nunca quisieron orar, porque nunca quisieron ayunar, porque nunca quisieron arrepentirse, porque nunca quisieron congregar, porque nunca quisieron presentar ofrenda derramada, libación. Nunca estuvieron a mi disposición. No las conozco. Cuando nos falta el combustible, que es el aceite, el poder del Espíritu Santo, no vamos a estar preparados. Sonará la final trompeta y no escucharemos. Ahora, ¿por qué el aceite? ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. ¿Por qué el Señor le ordena a Moisés, dile a los hijos de Israel que me traigan aceite puro de oliva? ¿Por qué no pidió aceite de girasol, aceite de almendra? ¿Por qué? Porque la oliva es un fruto y tiene que ser procesado, cultivado, machacado, triturado, prensado. Y así la vida del creyente, para que lleve unción, para que lleve presencia de Dios, muchas veces vamos a ser rechazados, triturados, despreciados, pero nosotros, Abba Padre, tú lo harás ese milagro, nos levantarás, porque Él está con nosotros. Que nadie apague tu lámpara. El enemigo va a venir a querer apagar tu lámpara en tu matrimonio, en tus hijos, en el ministerio, en tu salud, en tus finanzas. No se lo permitas. No se lo permitas, Señor. Yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú lo harás. La mirada puesta en la patria celestial. El aceite. Getsemaní. ¿Dónde fue Jesús a orar cuando ya iba a ser entregado? Al monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní. Getsemaní, prensa de aceite. Nada de lo que está escrito aquí es en vano. Todo trae una revelación. El aceite. Estas mujeres llevaban aceite, llevaban presencia de Dios, gloria de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, yo no lo sé, pero sé que aquí en esta iglesia no ha pasado, que muchas personas cuando no ven el milagro dicen, yo me voy porque no se ven los milagros, porque no veo el cambio en mi familia, no veo respuesta en mi oración. Sigue encendiendo tu lámpara, sigue encendiendo tu lámpara, no la apagues, no la apagues, porque el Señor está presto para ayudarnos. Un hombre que no calificaba a Jacob fue aceptada su ofrenda en libación. No era calificado. Esto nos enseña que con los ungidos, los que salen a las calles a evangelizar, los que predican en los templos, los que hacen grupos café, células en su casa, nunca desprecies a un pecador o a una pecadora. Nunca. Porque quién sabe que esos presentan libaciones, ofrendas especiales, derraman su vida ante el Rey de Reyes. Vemos el segundo ejemplo, la mujer
no por goteo. No por goteo. Señor, este mes te voy a amar, el otro mes no te voy a amar. Esa no es libación. Tenemos que derramar nuestro tiempo, todo. El Señor, nada es nuestro, nada, ni la salud. Porque si Él quiere, viene y hace el milagro y quita la enfermedad. Y si no, seguimos el proceso con la ciencia. Él hace como Él quiere, con quien quiere y donde quiere y a donde quiere. Y esta mujer, vemos Jacob usa la piedra, derrama libación, derramando aceite. Pero esta mujer ya no estaba en la piedra, ya estaba Jesús. La piedra viva, ella pudo tocarlo en carne y hueso y quebrantó para presentar ofrenda, para presentar libación. Que tenemos que quebrantar todo lo nuestro. Si no hay un quebranto en nosotros, dice que antes de un quebrantamiento que hubo una soberbia. Antes de un quebrantamiento hubo una soberbia. Esa mujer estaba quebrantada porque antes de ello que había habido una soberbia en ella. La Biblia narra que era una pecadora. Muchos rabinos y teólogos dicen que su profesión era ramera. No lo registra la Biblia, pero muchos rabinos dicen que ella ofrecía sus servicios sexuales a muchos hombres. Pero no calificaba. Pero el Señor permitió, porque él hubiera dicho detente, pero no, Él permitió que esa mujer presentara libación, derramara ese perfume. Ahora, ¿qué es el perfume de nardo puro? Era de muy alto precio. Para la mujer haber obtenido ese perfume, tuvo que haber trabajado casi 10 meses. Era muy costoso. Era un salario aproximadamente de casi 12 meses. Era muy caro. Ahora, el alabastro es un mármol transparente. El contenido era el nardo. Vamos a ver los beneficios que tiene el nardo puro para nuestras vidas. En el tiempo de Jerusalén, el nardo era muy costoso. Era una fragancia, se podía preparar ungüentos, se podía preparar a través de su aceite, bálsamos, ungüentos. Era usado ¿para qué? Para poder dar masajes con el ungüento, el bálsamo de nardo puro. ¿Qué le dijo el Señor? Que me traigan aceite de oliva puro. Entonces, lo usaban en el antiguo bíblico, en el tiempo de Jerusalén, para dar masajes. Era un contenido antiséptico, era un aromaterapia. Cuando las personas se usaban esto como antiséptico, como masajes, penetraba hasta la piel, hasta el torrente sanguíneo. Miren los beneficios que tenía el nardo puro. La mujer lo ungió, derramó ofrenda, libación sobre la cabeza del maestro y cayó. Tenía un beneficio no solo de belleza, no solo para aromatizar, sino también para darnos salud. Recordemos Esther. Todas las vírgenes que se presentaban ante el rey tenían que estar 12 meses bajo ungüento, bajo perfumes. 6 meses Esther estuvo ungida por la mirra. Era otro ungüento que se preparó. ¿Para qué? Para la santa unción. Cuando Dios le da la orden a Moisés en el libro de Éxodo y le dice: prepárame el aroma de la santa unción, prepárame el perfume de la santa unción, que se ungirán los utensilios, que se ungirá el tabernáculo, que ungirás a los sacerdotes, que ungirás a los hijos de los sacerdotes. Era el aroma de la santa unción. Ahora, estamos hablando de un perfume, de esta mujer de alabastro que derrama el perfume. De ese perfume, ¿cómo se elaboran los perfumes? Los perfumes también contienen aceite, alcohol y agua y otros elementos. El nardo puro tenía un aceite especial que servía también para la presión
material. No solamente a Esther se le puso bella ante el rey, sino que también la prepararon por si acaso tenía alguna enfermedad y no contagiase al rey. Esta mujer, sin conocer la palabra de Dios, pero sabía el beneficio que había en un nardo puro. El libro de Cantares nos enseña que el esposo y la esposa están unidos. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Cuáles? ¿Las vírgenes prudentes o las vírgenes insensatas? Las vírgenes prudentes. Las insensatas no se preparan para esperar al esposo. No se preparan. Dice la palabra de Dios que Esther se prepararon, la prepararon para presentarse ante el rey. Las vírgenes prudentes prepararon, encendieron su lámpara con aceite. El aceite, ¿qué hacía con las lámparas? Ardía en fuego. Ardía en fuego. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te ha sido dado por la imposición de mis manos. De una buena fuente que te imponga las manos, no poner manos con ligereza. Mucho cuidado. Vemos que ahora miren, nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo. ¿Y por qué no estamos presentando libación, ofrenda especial a Dios? Preparándonos para tocar la batería, la guitarra, para salir a las calles a evangelizar, para hacer algo para Dios. ¿Por qué? Preguntémonos si nuestro aceite ha menguado, si nuestras lámparas se han apagado, si estamos mirando más el problema y está menguando el aceite. Esther se presenta al rey con ungüento, Cantares. Dice, y mi amado, mi nardo puro, y él, mi amado, es como manojillos de mirra. A Jesús, cuando presentaron al niño, ¿qué presentaron los magos? Regalos. Uno el incienso y el otro que era mirra. Con esa mirra se presentaron, se preparó la unción, el aceite de la santa unción. Ahora, ¿por qué la iglesia no está caminando en ese perfume? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos aroma, olor grato para nuestro Dios, para los que se salvan. Somos olor grato para Dios. Lo decía Pablo en el libro de Corintios. Pero ¿por qué no está resultando eso en nosotros? Eclesiastés, capítulo 10, verso 1, a los versos correspondientes. ¿Qué nos enseña Eclesiastés? Capítulo 10, versículo 1. Hay que tener cuidado con esto. Eclesiastés, ¿por qué la iglesia hoy en día no presenta libación? No presentamos ofrenda derramada. ¿Por qué no nos derramamos todo para Dios? Siempre estamos poniendo obstáculos, pero resentimientos. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Y las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. ¿Quiénes son los sabios y honorables? Los prudentes. O sea, ¿qué determina en mí y en ti la prudencia? El aceite. ¿Qué determina? Yo soy prudente, yo soy sabia. ¿Tienes una relación con Dios? ¿Te gusta ayunar? ¿Te gusta buscar? ¿Te gusta arrepentirte? ¿Te gusta confesar tus pecados? Ay, no. Eso no me gusta. Para tener ese aceite, esa unción, esa presencia de Dios, tiene que haber búsqueda del creyente con Dios, una conexión. Una conexión. Si no, no pasa nada. Ahora, ¿por qué la iglesia está perdiendo el aroma, el perfume, el olor grato? Porque Eclesiastés me lo enseña. Las moscas muertas. ¿Qué son las moscas?
el fuego. Pero aquí me enseña que las moscas muertas, no las vivas, las muertas, hacen heder y averiar y malograr el perfume del perfumista. Dice que en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, para preparar el ungüento de la santa unción, los perfumistas, los perfumadores tenían que estar apartados, separados de los demás, para poder elaborar el perfume, ya sea de mirra, de nardo puro, etc. Apartados. Y ellos tenían que tener mucho cuidado que esto no estuviese destapado. Tenía que estar cubierto, porque al estar destapado un insecto caía en el perfume, ya sea una mosca, como dice Eclesiastés, y dañaba el perfume, alteraba el perfume, lo contaminaba, porque una mosca que se pone en mi plato de comida y me lo como, me da una tifoidea, me da una enfermedad. ¿Qué estaba diciendo el sabio Salomón en Eclesiastés? Cuídense, que no tengan puertas abiertas, porque Dios ya nos dio de su perfume. ¿Cuál es su perfume? El Espíritu Santo, el aceite, porque el perfume se elabora con aceite. El nardo puro, de nardo puro sale una esencia, un aceite. Y estos hombres tenían que tener cuidado para que ningún insecto cayese en la elaboración del artista, del perfumador. Al que es considerado como sabio y honorable, hombres y mujeres que un día tuvieron poder, autoridad de predicar, cayeron de la gracia de Dios. ¿En qué? En adulterio. Cayeron de la gracia de Dios en falta de perdón y se fueron al mundo. ¿Por qué? Porque no cuidaron el perfume que se les había dado, porque no cuidaron la esencia, porque no cuidaron al amigo el Espíritu Santo, porque no tuvieron una intimidad con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es eso que malogra en mí? La falta de perdón. Esas son las moscas muertas. ¿Qué es lo que malogra en el creyente? El resentimiento, la envidia, la amargura, vivir en el pasado, siempre estar recordando el pasado y no avanzar. Eso va a malograr al que es considerado como sabio y honorable. Como sabio. ¿Por qué esa mujer que antes cuando caminaba daba un perfume, un aroma, y por qué ahora está todo amargado, todo amargado? ¿Por qué? Porque no cuidó. El Señor estaba trabajando, elaborando allí el artista, ese perfume, ese nardo puro, esa mirra, pero descuidó, abrió puertas. Cuando abrimos puertas, ya sea en cualquier tipo de pecado, las moscas, las plagas, las pandemias van a destruir al que es considerado como sabio y honorable, y se va y va a menguar ¿qué? El aceite. ¿Por qué Jacob derramó aceite? ¿Por qué la mujer derramó nardo puro? Porque del nardo puro hay una esencia, un aceite que se hace en bálsamo y ungüento. ¿Por qué? Porque el aceite tiene una representación poderosa en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: aquel que esté enfermo, traigan, llaman a los ancianos, oren con fe y únjanlo con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Esto no es nada místico, símbolo del Espíritu. No hace el milagro el aceite, es el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Jesús. Todo lo que está escrito aquí tiene una simbología, tiene una representación. Lo mejor, lo excelente para Dios, libación, derramar lo mejor para nosotros. Filipenses capítulo 2 versículo 17. Vemos a este gran hombre llamado Pablo de Tarso, un hombre que hizo muchos viajes misioneros, y dijo: y me derramaron en libación. Filipenses 2:17, versión Reina Valera. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y me derramado en libación.
tenía gente que lo traicionaba. Demas lo traicionó, se fue amando al mundo, era su colaborador y lo dejó. Pero Pablo dijo: ni aunque mi compañero, ni aunque mi amigo, ni aunque mi matrimonio, ni aunque mi hijo, yo sigo derramándome en mi libación. ¿Para quién? Para mi Señor Jesucristo. Para mi Señor Jesucristo. Él no servía al ojo, él servía a un Salvador, a un Rey de Reyes y Señor de Señores, a la Rosa de Sarón, al Lirio de los Valles. Él vendrá como el león de Judá, se fue como el cordero inmolado, pero viene como el león de Judá, la raíz de David. Lo ungieron. En la antigüedad, en Jerusalén, antes de que la persona se practicaba esta cultura, Dios la bendiga, se practicaba esta cultura en el Medio Oriente. Cuando alguien moría, lo ungían, lo untaban con los mejores aromas, con los mejores perfumes, con los mejores aceites, mirra, casia, cálamo, todo eso lo untaban. Pero Jesucristo, cuando vino la mujer de Betania y derramó y quebró el perfume de nardo puro, aceite, bálsamo, ungüento, muchos murmuraban. Cuando tú y yo nos ofrezcamos en ofrenda, en libación, al servicio total para la obra, porque esta obra no es de hombre, es de Dios, muchos van a murmurar de ti. Y te van a decir: ya te pusiste fanática, que todos los días te sales a la calle a predicar, que estás ahí, deja al pastor y a la pastora que ellos sirvan. No, porque Filipenses 2:17 me enseña que el apóstol Pablo se derramó como una libación en sacrificio y servicio por vuestra fe. Jesús, gloria a Dios. La recompensa del cielo viene. Tú sigue predicando la palabra, sigue sirviendo al Señor. Prepárate para que estés aquí en este lugar trabajando para la viña, porque eso se llama ofrenda derramada. Jesús derramó todo su amor para que tú y yo fuésemos salvos. Derramemos todo nuestro amor para que miles de almas conozcan la palabra de nuestro Salvador. Y finalizamos con el libro de Josué, capítulo 2, de los versos correspondientes. Y dijo: y después de estos tiempos, de estos días, derramaré. Cuando hablamos de derramar, ¿qué se llama? Libación, ofrenda, en su total, en su máxima esplendor. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Estamos en Josué capítulo 2, de los versos 18, si no me equivoco. Josué capítulo 2, amén, verso 28 al 32. Josué 2, verso 28 al 32. Y dice: Joel capítulo 2, verso 32 hasta los versos correspondientes. Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré, vemos otra vez la palabra derramar, libación, ofrenda total. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué representa el aceite hoy en nuestra vida? El poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. Sus hijas y sus hijos profetizarán. Los jóvenes, que tendrán los jóvenes visiones. Los ancianos soñarán. Y mi espíritu lo derramaré sobre siervos y siervas. Y el cumplimiento será en Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés. Dice que el Señor derramó de su espíritu sobre toda carne. El Señor es el modelo de dar ofrendas, no por goteo, sino en totalidad. Libación. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, de su iglesia. Pongámonos de pie y vamos a orar. Oh, amado Dios, hoy venimos en tu presencia, estamos en tu presencia, porque donde hay dos o más congregados, tú estás en medio de nosotros. En primer lugar,
Dios bendiga, estamos sumamente